En el nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión de la Comisión de Adulto Mayor. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? No, Presidenta, se encuentra en tabla el proyecto de ley en primer trámite para promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor. Se encuentran invitados doña Rosita Confer, doña Maite Alberdi y asistirá como oyente don Álvaro Benavides. Hacemos pasar a nuestros invitados y mientras tanto quería plantearles un tema a los colegas que tiene que ver con la posibilidad de implementar el voto adelantado para los adultos mayores en las próximas elecciones. Nosotros aprobamos un proyecto que ya es ley, ¿no es cierto?, que entrega más atribuciones para el CERVEL en esa materia. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos invitar el próximo lunes a Patricia Santamaría para que nos explique en qué condiciones está esto. Yo creo que dado el cómo va a dar, cómo ha ido evolucionando la pandemia, es muy probable que en abril sea muy complejo para muchos adultos mayores poder asistir a votar. Entonces, cuando vemos que eso es factible, quedó pendiente en la reciente votación para el plebiscito, entonces creo que como comisión podamos impulsar esta alternativa para los adultos mayores me parece interesante. Entonces, si les parece, invitarle un ratito el próximo lunes para ver cómo podemos impulsar ahí un mecanismo que sea más amable y más considerado, sobre todo con nuestros mayores en pandemia. No hay problema de mi parte. Me parece. Acordado eso, le vamos a dar la bienvenida a Rosita Confield, que está como Carmen Vergara. Disculpe, senadora, lo que pasa es que estoy fuera de Santiago y no hay mucho internet en la zona. Estoy en casa de una persona que me facilitó su computador y su internet. Se lo agradezco mucho y disculpen. Lo digo, Rosita, solamente para que no nos confundamos, para quienes no te conocen tanto, para que no haya confusión con el nombre, pero la semana pasada te habíamos invitado, tú tenías un tema de agenda que es súper entendible, así que felices de tenerte hoy día acá. Estuvimos la semana pasada, yo te había comentado que invitamos a varios expertos en el tema de adulto mayor para escuchar su mirada sobre el proyecto y sobre todo porque hoy día estamos convocados para votar en general este proyecto de envejecimiento positivo y lo que nos interesa es tomar esto como una oportunidad legislativa. Uno, en realidad, si va al texto, hay cosas que son valiosas. Nosotros, sobre todo, aplaudimos la posibilidad de estar discutiendo esta ley, que por mucho tiempo, ¿no es cierto?, se había esperado, pero el texto nos queda bastante corto respecto de lo que nosotros esperamos sea de verdad una ley que garantice en forma integral, ¿no es cierto?, y de una mirada así más potente los derechos de las personas mayores. Entonces te vamos a dar la palabra inicialmente a ti, después ver si hay algunas consultas de parte de los colegas. Teníamos otro invitado, pero me parece que todavía no se ha conectado, y si no, sometemos a votación en general el proyecto. Tienes la palabra, Rosita. Ahora sí apareces como Rosita Conte. Bueno, muchas gracias, senadora, en primer lugar, por haberme invitado a participar en esta comisión tan interesante. Para mí es un tremendo desafío que ya esté en tabla y que se esté discutiendo. Es sumamente importante. Quiero solo recordar que yo fui la directora de Senama, la propuesta de la política de envejecimiento positivo, que es la que se está implementando ahora y que fue parte de lo que se trabajó en un comienzo para esta ley. Por lo tanto, para mí es muy importante poder ayudarlos a que efectivamente haya más apoyo y más recursos para lo que es importante para las personas mayores, sobre todo para las más vulnerables y aquellas que no tienen recursos y que el Estado tiene que hacerse parte. Así que muchas gracias, senadora. No sé lo que ustedes me quieran preguntar, a disposición de ustedes. Yo entiendo, Rosita, que tú has podido revisar la propuesta que presentó el Ejecutivo. Así es, estuve leyéndola, la revisé, creo que está, en principio, pero creo, y esa es mi opinión personal, que hay que, por eso lo dije, que la parte cuidados, ahí tendríamos que poner un poquito más de énfasis en el sentido que los cuidados es un tema tremendamente importante para los adultos mayores y que está dividido en tres partes. En el fondo son los cuidados en los ELEAM, el cuidado a domicilio, los cuidados paliativos y también la autonomía de la persona mayor que pasa también por los cuidados. El 80% de nuestra población es autónoma,
pero si no se privilegian los cuidados y la autonomía, vamos a tener a muchas personas en estado deplorable y por lo tanto, por eso mi tema, que los recursos, los cuidados, tenemos que trabajar muy bien, senadora. Esa es mi apreciación. Aquí hay una propuesta y que yo quiero que después podamos compartir, que ha encabezado, yo quiero reconocer ahí al equipo de trabajo del senador Sandoval, lo compartimos, hay varios puntos donde en términos de propuesta más integral yo creo que está súper bien enfocada, porque la idea sería poder trabajar sobre un texto que pudiéramos presentar como borrador quizás, David, la próxima semana, si te parece. Entonces, en eso, preguntarte, Rosita, de tu experiencia, de la legislación comparada que existe en otros países. Nos parecía súper interesante con el senador Sandoval lo que existe en Costa Rica, por ejemplo, en términos de ley integral. Entonces, sí, si nos pudieras ilustrar un poco sobre eso para ver cómo vamos enfocando, porque la verdad es que más que entrar a votar el texto, lo que queremos es tratar de hacer una propuesta más robusta. Sí, mire, Costa Rica está muy adelantado nosotros tenemos mucho más adelanto en algunos aspectos sociales, pero Costa Rica en salud nos lleva a la delantera. En Costa Rica, de luego, hay un geriátrico que es muy importante, que además prepara muy fuertemente y tiene teleasistencia a todas las personas a nivel país, y cuando hay una urgencia determinada de una operación, esa persona se le cita inmediatamente a San José y tiene la cama preparada para ser tratada como corresponde. O sea, ahí a mí me parece que tenemos un sistema de salud prioritario y, segundo lugar, toda la gente vulnerable tiene una cobertura y tiene además los cuidados, lo que llamamos nosotros aquí los centros de día. Eso se hace muy fuertemente allá. O sea, cuando una persona, y por eso yo creo, senadora, que los centros de día son fundamentales, porque cuando una persona adulta mayor que no tiene muchos recursos se cae, se quiebra la cadera o tiene una operación de apendicitis, esa persona vulnerable o de pocos recursos tiene que salir rápidamente del hospital porque el día cama es muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Se va a su casa y los familiares de buena voluntad lo cuidan, pero sin saber cuáles son las necesidades, y le dicen no se levante, de la rehabilitación. ¿Qué son los centros días? Los centros días son para que aquella persona que ha tenido lo que yo vengo a decir vaya a un centro de día con unas indicaciones concretas del doctor y le hagan toda la rehabilitación que sea necesaria, kinesiológica, terapéutica ocupacional, social, a la familia. Eso en Costa Rica funciona muy bien, excelente. Y en Chile están funcionando los centros de día que están en convenios con los municipios. Pero yo entiendo que hay pocos centros de día y para el ideal de una propuesta política que funcione como es en Costa Rica, tendría que haber por lo menos uno por comuna. Y eso sería el ideal de llegar a eso. No se trata de hacerlo al tiro, pero el ideal es llegar a eso, porque ¿qué pasa con la gente que tiene clínicas privadas o que podemos tener acceso al ISAPRE? Nos recomiendan eso y nosotros lo hacemos y quedamos funcionando relativamente bien. La persona vulnerable al año se va a un ELEAM, a Las Rosas o a un ELEAM, el Hogar de Cristo, y eso es una pena porque esa persona podría seguir funcionando de la mejor forma posible. Entonces Costa Rica tiene lo que llamamos nosotros los centros de día, pero a nivel de los hospitales y en distintas comunas, muy bien establecido, lo cual ayuda a que las personas vivan el mayor tiempo posible de forma autónoma, sin caer a los establecimientos de larga estadía. Entonces, eso es un punto que es tremendamente valioso. Después tienen cuidados paliativos, bastante, que yo creo que también es sumamente importante poder contar con los cuidados paliativos, porque cuando las personas ya están en una enfermedad, ustedes bien lo saben, terminal, hay que darle todo, no es llegar y darle cariño solo, sino que hay una serie de especializaciones que cumplen los cuidados paliativos. Entonces, y además está el control del viejo sano, que nosotros lo tenemos, como el control del niño sano, pero el problema que tenemos es que hay una tremenda inasistencia a tomarse el control. Entonces se inventó eso de dar una leche fortificada, que el INTA lo hacía para las personas mayores, pero la gente de adulto mayor no le gusta. Dicen que no les gusta la arveja que viene, etcétera, etcétera. Entonces habría que reformular también ese incentivo, una mejor presentación, algo mejor, porque hay
invertida en esa leche que lo hace linda. Entonces yo creo que yo lo hablaba mucho con la doctora Almala y ella está totalmente de acuerdo, como que transformar eso en algo más positivo, porque el problema es que la gente mayor no va al control de adulto mayor sano porque encuentra que no tiene necesidad, y ahí es donde vienen las enfermedades crónicas con mayor. Entonces yo creo que en Costa Rica tienen esos 3 pilares: uno, el control del adulto mayor sano; 2, los cuidados de día para cuando haya cierta transformación, las hospitalizaciones y operaciones de urgencia en el minuto preciso, y los cuidados paliativos. Y eso está funcionando muy bien a nivel de, tienen un centro muy bien, el CONAPAN, que llaman ellos, que funciona muy, tiene un médico de presidente, ahora está la zona Teresita, no me acuerdo el apellido, pero la presidencia está muy metida en ese proyecto, pertenece a ellos. No sé qué más le quiere saber. No te oigo. No, no estás conectada. No sé si los colegas quieren hacer alguna consulta. Yo lo que te preguntaría, Rosita, para terminar con esto, yo creo que todos entendemos que aquí hay un tope que tiene que ver con recursos para eso. Que de alguna manera tenemos metodologías, uno puede buscar algunas que sean de más colaborativas y con eso menos onerosas, uno podría decir, para el erario fiscal. Entonces creo que uno de los desafíos que tenemos en esta discusión es cómo nosotros dejamos definir una ruta donde hay cierta progresividad también en cómo se van implementando. O sea, escuchar a la Rosita, creo que uno debería garantizar, si hablamos de garantías para las personas mayores, es que tengan acceso a un centro de día en su comuna, de lo que tú nos dices. Pero sabemos que eso es imposible hoy día, sería mentir decir que se va a hacer de un día para otro, pero sí probablemente uno debería tener un esquema que permita avanzar a eso. Ahora, pienso... Perdón que le diga, pero si en este minuto, si uno va en este minuto como avanzando en los centros de día, y esos centros de día sería súper interesante hacerlo en convenio con los municipios, donde el Estado de por persona que ingresa no son más deben ser 80, 100 mil pesos mensuales por la rehabilitación, y rotativa la rehabilitación, porque entran 50 personas, se retiran esas, entran otras. Y si eso empieza a tener resultados, también para las comunas es importante, porque de sus CESFAM pasan horas de profesionales, y esas horas de profesionales, entonces, las horas de los profesionales empiezan a compartirse entre el centro de día, que está pagado por cada adulto mayor, y lo que se utiliza en el CESFAM. Y por otro lado, también es importante decir que a largo plazo es más económico, y eso hay que... que si nosotros logramos que en los CESFAM las personas mayores vulnerables se rehabiliten y vayan cada día mejor, entran menos adultos mayores a los CELIAM, que valen 500 mil pesos mensuales mínimo, 600 mil pesos mensuales. Entonces, si estamos viendo entre 100 y 600 y vamos cada vez eliminando más los centros de larga estadía y nos quedamos con los centros de día, eso en largo plazo, y yo, si usted me pregunta a mí, es una economía enorme. ¿Y yo qué haría con los centros los centros de día? Perdón, los ELIAM que están construidos ya. Yo los dejaría para pacientes con Alzheimer, que cada vez va a haber más por el envejecimiento poblacional. Entonces, si los ELIAM se transforman en realmente unos excelentes establecimientos para cuidados paliativos y para personas con enfermedades de Alzheimer, aumentamos los centros de día, y ahí posibilidades, por su condición física, de llegar a un ELEAM. Esa es un poco la teoría que sucede en otras partes del mundo y que ha dado resultados. Gracias, Rosita. Le doy la palabra al senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Carolina. Aprovecho de saludar a Rosita, un saludo afectuoso también para usted, para Álvaro Benavides, que está ahí también conectado, un saludo muy especial. Y lo que entendemos nosotros, Rosita, y por eso nos interesa de sobremanera la experiencia que tienen ustedes en el trabajo con los adultos mayores a lo largo de todo este tiempo. Tú además has tenido harta vinculación también internacional con este contexto. Y en ese ámbito nosotros entendemos que esta es una ley que tenemos que sacarle el máximo provecho posible en cuanto a su perfeccionamiento.
como bien decía nuestra presidenta Carolina, valoramos de la iniciativa la voluntad, pero creemos que hay que aprovechar esta coyuntura para propiciar la mayor posible ley, porque no vamos a tener una ley nuevamente en tratamiento. Y esto en realidad, cuando uno habla de los aspectos que son comunes, todos más o menos tenemos claridad de las dificultades, de los problemas, del diagnóstico. El tema son los caminos, ¿verdad?, que tenemos. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que ahí tenemos un gran espacio para avanzar. Como bien decía Carolina, hemos estado viendo algunas legislaciones que se han hecho sobre este particular, y al proyecto queremos agregarle una batería de conceptos, de aspectos que probablemente nos vamos a poner de acuerdo después de esta votación en general, como bien decía Carolina, para ver cómo avanzamos en la construcción de una ley que se haga cargo de una manera más específica, lo más amplia y aterrizada, puesto que creo que va a ser muy difícil contar con otra ley que nos dé la oportunidad de estar haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Y por eso creíamos que el proyecto tiene que enfocarse en un ámbito un poquito más integral. Lo más probable es que terminaremos, como bien decía Carolina la semana pasada, hablando con el Ejecutivo para ver hasta dónde ellos también están disponibles para avanzar en estas modificaciones. Me gusta mucho la opinión de la sociedad geriátrica respecto de esta prevención que señalas tú, de cómo evitamos a todo evento, ¿verdad?, que el adulto llegue al final a institucionalizarse. Y también, por otro lado, cómo no hacemos caso con aquellas personas que están en esa condición extrema. Tenemos los casos de los dependientes severos, que son gente que incluso aún más, muchos de ellos están radicados en sus propios hogares, y no sé si me equivoco en las cifras, pero alrededor del 86% de los cuidadores es una mujer. Es la hija, es la señora. La mayoría de los casos que se hace cargo de este tema son precisamente las mujeres. Entonces tenemos ahí otra dificultad enorme de un grupo humano de personas que evidentemente está en una situación muy compleja, y que dicho sea de paso, el Estado se ahorra una cantidad enorme de recursos de tener esos pacientes en las casas en vez de tenerlo institucionalizado en algún centro. Yo creo, Carolina, que pudiéramos aprovechar la coyuntura y a lo mejor pedirle al Senama este tema de los centros de día, porque yo creo que si uno hiciera una radiografía, me da la impresión a mí que muchos municipios a lo largo del país, digo, aquí en mi región, mira, a ver, no me salta quizás, no sé si Guaiteca, alguna entidad no tenga, realmente no quiero lucubrar, te fijas, pero en mi región prácticamente los municipios, la inmensa mayoría de ellos tienen estos centros, y no solamente uno por comuna. Como nuestra región es tan extensa, tenemos centros que se radican incluso en localidades, ¿ya? Se están levantando otros, o sea, tenemos ahí una realidad que a lo mejor sería bueno levantar ese catastro y saber dónde faltan. Por otro lado, Carolina, teníamos también esta política de los ELEAM que tú señalas. Aquí el ELEAM nuestro todavía está siendo usado en este minuto como residencia sanitaria por el COVID, pero está ya construido. Y tenemos también esta decisión que tomaron desde el ámbito de salud, que me parece súper relevante, la instalación de estas unidades geriátricas agudas, las UGA, que incluso también tenemos instalada aquí frente del hospital. Sí. Tenemos el privilegio de contar nada más y nada menos que con dos en la región de Aysén, 2 geriatras, o sea, es un lujo, te fijas, que hay que sacarle el máximo provecho. Yo creo que eso es lo que hay que institucionalizar en un marco de una ley que tenga clara los temas conceptuales. Hablamos de esta yo te llamo adulto mayor, personas mayores, envejecimiento positivo, envejecimiento saludable. Hay una materia que nos interesa mucho avanzar en materias conceptuales, en materia de principio y, por cierto, en materia de derechos y deberes que tenemos como sociedad, como Estado frente a este tema. Por eso nos interesa de sobremanera, Rosita, que tú nos puedas ilustrar con el mayor detalle posible, un análisis más acotado de la ley, de las sugerencias que tú puedas tener para llevar adelante este proyecto, que nos parece una tremenda oportunidad y queremos sacarle el máximo provecho. Muchas gracias, senadora, de todo lo ya que usted lo ha dicho, yo fui experta independiente de los derechos humanos de las personas mayores de Naciones Unidas y me tocó viajar por todo el mundo viendo los distintos centros y culturas sobre el envejecimiento, y tengo que decirlo con mucho orgullo que dentro de todo Chile está avanzando mucho mejor que la mayoría de los países en vías de desarrollo, incluso mucho mejor que algunos de Europa. Así que
tenemos formación de geriatría. Ustedes me van a creer que en Austria no había formación de geriatría cuando yo fui, y la están implementando ahora. Así que yo creo, senador y senadora Goich, que los 3 pilares fundamentales, usted los ha dicho, que son en el fondo los centros de día, los cuidados, que son muy importantes para ayudar en el respiro al cuidador de los familiares, y los CELEAM. Y paralelo a eso, las UGA, que son las unidades geriátricas adultos mayores. Yo creo que eso es la base, la clave, a mi entender, de un buen camino para favorecer a las personas mayores. Yo tenía otra pregunta, Rosita. Un tema que nos han planteado además, sobre todo organizaciones de personas mayores, es la necesidad de crear la defensoría de las personas mayores. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí? Yo saludo también a Álvaro Benavides, que veo que asientes con la cabeza. Sí. Tú solicitaste estar de oyente, pero si quieres intervenir también lo puedes hacer, no hay ningún problema, Rosita. Senadora, es fundamental el ombudsman o la defensoría de las personas mayores. En la mayoría de los países que yo he visitado alrededor del mundo, existe la defensoría de las personas mayores, y es clave para las personas mayores que no se atreven a hacer denuncias o que tienen maltrato de cualquier tipo, y cada vez hay más tipos de maltrato. Yo creo que crear una defensoría que además pueda guiar y que sea autónoma de la justicia y que pueda transversalmente trabajar con las personas mayores, con justicia, con el gobierno, es clave. Yo creo que nos hace falta eso, y es prioritario también. Álvaro, si tú quieres agregar algo, está abierto el micrófono. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Me demoré un poquito por situaciones técnicas, así que les pido la disculpa del caso. Totalmente de acuerdo a lo último que se dijo. A mí estoy en otra mesa técnica con lo que es la capacidad jurídica, y nos toca transversalmente un tema que tiene que ver con la dependencia, independencia y autonomía. Y hacer una realidad al adulto mayor una mejor calidad de vida. Todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, en lo que me permite a mí, no muy técnico en situaciones de enfermedad. Voy a simplemente decir lo siguiente, que en España ya hace un tiempo se dictó una ley de dependencia y autonomía, entendiendo que aparentemente son términos contradictorios, y no lo son. Cuando nosotros hablamos de vida independiente, lo que estamos haciendo, lo que estamos en realidad entregando, es el control de las vidas a las personas mayores. Puede haber un tercero que pueda administrar a lo mejor ese control, pero quien decide al final del día es el adulto mayor. Y habrá que tener cuidado, senadora, de aquí en la ley, de limitar dónde podemos ejercer derechos, dónde están permitidos, hasta cuándo está permitido ejercer los derechos de las personas mayores y en qué momento se pueden limitar. Y todo esto tiene que ver con su vida diaria, tiene que ver, por ejemplo, con las licencias de conducir, tiene que ver con los derechos y deberes del paciente, tiene que ver con la toma de decisiones en escrituras públicas, tiene que ver con los ejercicios del derecho. Entonces, ahí es transversal a lo que nosotros estamos viendo y como usted bien sabe, senadora, en lo que es la legislación sobre capacidad jurídica. Y yo creo que ahí toca un poco el tema del adulto mayor, porque ahí cuando uno lamentablemente empieza a hacerse mayor, empiezan a notarse más deficiencias naturales o connaturales al ser humano, y ahí empiezan, entre comillas, los problemas de la incompetencia o, entre comillas, de la incapacidad. Entonces, por esa razón, simplemente aportar por ese lado que ahí tiene que haber un reconocimiento de los derechos independientemente de la edad que se tenga del adulto mayor. Gracias. Sí. Ahí Álvaro estaba participando en la mesa, que yo espero que podamos presentar ya el trabajo probablemente a principios de marzo para terminar la tramitación de este proyecto, poder retomarlo, que es un problema súper complejo y ya han estado trabajando en forma súper dedicada. Yo quiero agradecer eso. Sí. ¿Me permite, Presidenta? Senador Quintero. Bueno, antes que nada, buenas tardes a nuestros invitados. La verdad, las cosas que yo comparto absolutamente con lo que ha dicho Rosita. Perdone que diga así. No, por favor. Pero la verdad es que yo creo que esta legislación o este proyecto debiera llevarnos, por lo menos, a dar un paso significativo, que es que a través o con el Ministerio de Salud, podamos nosotros ya establecer
en los CESFAM una, digamos, una dependencia especial que sea exclusivamente para el adulto mayor. Yo creo que ese sería un paso muy positivo en cuanto al control y al cuidado del adulto mayor diario. Yo creo que eso, tal como decía David, hay municipios, no tengo ninguna duda que los municipios van a colaborar y van a estar disponibles para ayudar al financiamiento. Hay que ver cuánto es el presupuesto que tiene la Dirección de Adulto Mayor en el sentido de lo que ellos, no voy a decir gastan, invierten en los diferentes centros que tienen a lo largo del país, y uno ve que desgraciadamente, y perdonen lo que voy a decir, pero poco práctico ha sido. Acá creo que tenemos que aprovechar esto que estamos haciendo para que una vez por todas vayamos. Primero, ya se dictó una ley de la ayuda preferente, de la atención preferente al adulto mayor, pero no ha dado los resultados que uno esperaba. Aquí tiene que haber una dependencia especial en todas las comunas. Hay dependencias que algunas están dejadas ahí a la mano de Dios, que se pueden reutilizar para que haya una atención preferente al adulto mayor. Pero yo comparto absolutamente en los pasos que hay que ir dando. Yo lo que veo es que a nivel por asunto presupuestario no creo que lo podamos hacer, digamos, de la noche a la mañana, pero sí dar los pasos suficientes para ir avanzando en lo que tienen otros países que están mucho más avanzados que nosotros en cuanto a la atención del adulto mayor. Gracias, senador. Senadora Órdenes, ¿quieres hacer uso de la palabra? Muchas gracias, presidenta. Saludar a los invitados, a Rosita, Álvaro, la Secretaría Ejecutiva. Yo compartir lo que ustedes han planteado, porque al final esta iniciativa legal, hoy ya estamos centrados en el tema de los cuidados, pero obviamente también hay temas respecto a la estructura de una nueva institucionalidad, y nos ha llevado a una conversación, me parece que también puede ser muy estratégica, como lo ha planteado el senador Quintero, cómo vamos a mirar esto a largo plazo, cómo al final vamos a hacer un entramado adecuado de políticas públicas que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y que sea coherente también con los tratados internacionales en esta materia. Y por eso nos desafía primero a revisar con los conceptos. Yo creo que eso es algo en lo que tenemos ya cierto consenso y seguramente vamos a compartir indicaciones en la discusión en particular. Adultos mayores, personas mayores, lo decía el senador Sandoval también. El tema de los cuidados, claro, no caer quizás en esta tentación que es muy urgente, el tema de los ELIAM, pero de cómo fortalecemos sobre todo la autonomía, o sea, que el horizonte sea eso, y después tener obviamente una oferta que sea coherente con un mínimo porcentaje, evidentemente, de personas que están en una situación de dependencia a cargo de cuidadores, cuidadoras, y lo planteo precisamente por eso que a mí me recordaba cuando ustedes planteaban este tema, también los enfoques a veces que tenemos en la salud, siempre estamos en el tema más de la atención, de medidas de última ratio, y no en la prevención y en la promoción de la salud y el horizonte, por ejemplo, en los determinantes sociales. Creo que en este marco legal, creo que un desafío también es que nos concentremos en eso. Y han planteado muchos de los expositores, invitados que hemos tenido, yo por eso creo que es un gran aporte este debate, el rol de las municipalidades. Lo planteaba la asociación también de Chilena Municipios, el rol que ellos cumplen, y ahí tenemos el desafío fiscal. Yo creo que ya hay ciertas estrategias, cierto consenso, revisando la experiencia internacional también, pero yo creo que como país y Estado hay que hacer un esfuerzo respecto a nivel presupuestario, porque hay cosas que no podemos ya delegar, y ahí aparece el tema de las cuidadoras. Yo creo que el tema de los centros de día, como lo ha planteado Rosita, o sea, ponerlo en el lugar, la relevancia que tienen, no es solo un espacio de encuentro y mantener los espacios sociales que en pandemia además los han perdido tanto. Yo creo que ahí en un minuto vamos a tener que revisar este lamentable paréntesis, porque ha permeado y ha sido bien duro con las personas mayores. Así que solo sumarme a los que muchos de ustedes han señalado
me alegro que votemos en general hoy día este proyecto de ley, ya con la claridad también de cómo vamos a hacer esta nueva arquitectura que nos desafía tanto. Así que agradecer sobre todo a los invitados por sus aportes. Muchas gracias, Presidente. Gracias, senadora. El senador Chaguán, le damos la bienvenida, pidió la palabra, y de ahí sometemos a votación en general el proyecto. Sí, senador Chaguán, tiene que Sí, activar. Presidenta, hoy día estamos en un día muy importante. Yo creo que se está dando un paso determinante con un proyecto de ley que empujó esta comisión y que tuvo, por supuesto, también iniciativa del Ejecutivo. Logramos fusionar los proyectos. Vamos a tener una discusión en particular muy intensa. Estamos en medio de un país que se está envejeciendo y donde esta comisión ha estado comprometida justamente con mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sobre todo aquellas que están hoy día en la cuarta edad. Y por eso, Presidenta, con mucho orgullo, voto favorablemente a este proyecto, que es un proyecto que va a impactar directamente en la calidad de vida de millones de chilenos. Por tanto, Presidenta, iniciando esta discusión, la discusión en particular va a ser intensa, pero no me cabe la verdad que hoy día estamos dando un paso determinante para mejorar las condiciones de vida de muchos chilenos. Gracias, Presidenta. Voto favorablemente. Bueno, se nos adelantó el senador Chaguán, así que le vamos a pedir al secretario que continúe tomando la votación. Votación entonces. Senador Chaguán está A favor, Presidenta. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Quinteros. Yo voy a votar a favor, pero en el entendido en que acá también se van a agregar las indicaciones que ya se votaron favorablemente en el proyecto que presentamos hace tiempo atrás, la senadora Goyce y Órdenes, senador Chaguán, senador Sandoval y quien habla, que es el boletín 12.451-13, que creo que es, digamos, un poquito más amplio en muchos aspectos. Y uno de los aspectos principales que tenía era formalizar a los adultos mayores que trabajan y que no tienen contrato. No sé si se acuerdan de ese proyecto que lo estábamos viendo en la comisión y que alcanzamos a votar varias indicaciones. Sí, senador, están refundidos, así que están refundidos. En general, Ya, okay. entre ambos boletines están refundidos. Ya, ok. Yo voto a favor. Voto a favor. Vote nomás, con confianza. Así es. Senador Sandoval, ¿cómo vota usted? Sí, absolutamente a favor, señor secretario, señora presidenta. Como bien dijo el senador Chaguán, hoy día nos hacemos parte, ojalá, de un cambio radical en lo que va a significar la protección de derechos, la incorporación efectiva de los adultos mayores a la sociedad. Así que absolutamente a favor. Y un agrado además compartir con usted este camino que va a significar esta nueva ley. Señora Presidenta. Entonces, aprobado en general por unanimidad, señora Presidenta. Aprobado en general, eso creo que es un paso importante. Estamos autorizados para discutir en general y en particular a la vez, así que eso nos da la libertad para iniciar el trabajo más en detalle. En eso lo que les quiero proponer es que podamos trabajar sobre la base, o sea, que nos pueda compartir el senador Sandoval el texto que ha trabajado con su equipo. He estado en contacto ahora durante la sesión con el gabinete de la primera dama para que podamos tener una reunión con ella. Podría ser el próximo lunes, voy a tratar de que sea a la misma hora de la comisión, que la tenemos todos agendado y que podemos, ¿ya? Si no me voy a coordinar, porque la idea es que ahí podamos llevarles un poco los planteamientos más en grueso de lo que nosotros esperamos tenga respaldo del Ejecutivo para la discusión en particular.
y poder así avanzar un texto en detalle que podamos votar retomando en marzo. Y yo creo que si resolvemos todo el tema más bien de patrocinio de parte del Ejecutivo, podemos avanzar con celeridad, y en eso estoy pensando en la creación de la Defensoría, por ejemplo. Yo comparto ahí con lo que hemos conversado tanto con ustedes, colegas, que lo plantea Rosita, o sea, nadie entendería que avanzar este proyecto sin crear la Defensoría, pero eso requiere de que el gobierno ponga la firma, ¿no es cierto?, el presidente, que estén los recursos también para crear esa institucionalidad, así como también la red de cuidado en los términos que se han planteado, no sé, por los otros aspectos. Y creo que eso requiere pedir ayuda. La primera dama ha estado bien involucrada en este proyecto y creo que es un actor bien clave también para ayudarnos, junto, por supuesto, con el director del Senama, que también nos envía los saludos y está contento de que avancemos en la tramitación de este proyecto. Entonces, acordamos eso, yo les confirmo de esa reunión. La idea es hacerla de todas maneras antes del término de mes, y yo creo que con eso cumplimos como un buen ciclo, que les pediría a usted y a sus asesores poder revisar esta propuesta de texto, que es un borrador para seguir alimentándolo, y ojalá podamos avanzar de aquí a la próxima semana en ir detallando también qué otros aspectos nos interesa que tengan respaldo de parte del Ejecutivo. Si no hay otro tema. Muy bien. Yo les quiero agradecer nuevamente a la Rosita, siempre un gusto tenerte con nosotros. Agradecerle a Álvaro también, por su intermedio, Álvaro, a todos los que están trabajando ahí en el tema de capacidad jurídica. Bienvenidos siempre a esta comisión. Bueno, a todos ustedes, colegas, al equipo acá de la Secretaría, darle las gracias. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Muchas gracias, senadora.